En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. La nueva medicina germánica está fundamentada en leyes naturales en lugar de teorías, en razonamientos inductivos más que en postulación. Los descubrimientos del Dr. Hammer ofrecen un sistema científico completo que sirven como base para una comprensión completamente nueva de las enfermedades. De acuerdo con las 5 leyes biológicas, enfermedades como el cáncer son procesos con sentido biológico, comprensibles en el contexto de nuestra evolución y en cómo está estructurado el organismo humano para ser funcional en su entorno. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Les mando un gran saludo, un gran abrazo cariñoso para todos. Espero que estén excelentes. Todos los amigos que nos escuchan y nos escriben también de fuera de Chile y de fuera de Santiago también. Bueno, y a todas las amigas y amigos de Santiago. Un saludo. Alika, hola. Hola Edgardo, buenas tardes a todos nuestros auditores. Muy bienvenidos, estamos contentos. Bueno, vamos a partir hoy día un programa muy interesante con un invitado internacional. Hice una pequeña introducción para contextualizar, pero usted tiene la palabra. Sí, tenemos con nosotros, bueno, antes de la introducción de Edgardo, al doctor Roberto Guerrero. Este es un programa para todas las personas que están afectadas en temas de salud, que es un programa muy interesante. El doctor Guerrero es nicaragüense, es biólogo de la Universidad Autónoma de Nicaragua y médico general naturo-ortopático de la Universidad Popular de Nicaragua. Él se ha especializado en una nueva medicina, que es la medicina germánica. Es una medicina evolucionista de la que vamos a hablar hoy día, que tiene planteamientos muy revolucionarios e innovadores sobre lo que es la salud, lo que es la enfermedad y cómo enfrentar la enfermedad. El doctor Guerrero es docente de distintas universidades en Nicaragua y dicta charlas, seminarios en distintos países de Latinoamérica. Está en Chile, también vino a dictar un seminario acá y muy bienvenido, buenas tardes, es un placer tenerlo con nosotros. Sí, gracias por invitarme a compartir con ustedes, con este pueblo chileno, tan hermano del pueblo nicaragüense, esta nueva filosofía, diría, ¿verdad? De pensar, de ver las cosas, de ver el proceso de salud-enfermedad a través de las 5 leyes que propone el doctor Hammer. Sí, gracias. ¿Le parece, doctor, que partamos explicando un poco lo básico, quién era el doctor Hammer? ¿Qué le pasó inicialmente? ¿Cómo es el origen? Porque, bueno, este es un programa que lo escucha muchísima gente, pero tampoco no hay especialización. Entonces la idea es ir explicando en un lenguaje simple quién era el doctor Hammer, qué es la medicina, y ahí nos vamos introduciendo más en el tema. Bien, sí, el doctor Hammer, médico general, especialista en medicina interna. Alemán, ¿no? Sí, de Alemania. Jefe de una clínica oncológica en Múnich. Este doctor de mucho éxito, su esposa también, Sigrid Hammer, médico internista, quien trabajaba en colaboración con él en la misma clínica. El doctor Hammer tenía muchos inventos patentados, como un escalpelo, una sierra para cortar hueso, y recibía mucho dinero de estos inventos. Y eran personas de mucho éxito en la medicina convencional, médicos reconocidos. Con el dinero que ellos tenían de más, decidieron con su esposa viajar a Italia para fundar una clínica médica para personas de escasos recursos. En uno de sus viajes se llevan a su hijo menor, a Dirk Hammer, de 19 años, y cuando están de paseo en un lago, en el mar, es herido de bala casi mortalmente el hijo de Dirk. El hijo de Hammer, llamado Dirk Hammer, y es alcanzado por 3 balas, ¿no? Inmediatamente el doctor Hammer viaja hacia Alemania. 2 meses después muere en su brazo, y a partir de ahí él comienza un proceso de enfermedad con cáncer de testículo, y su esposa con cáncer de ovario y con metástasis a mama y hueso.
Bien, entonces el doctor Hammer se pensó que por qué a él, si nunca se había enfermado, tenía un cáncer de testículo. Y se le vino la idea qué relación o qué correlación había con la muerte de su hijo y su cáncer en el testículo. Y ante esta idea comenzó a preguntarle a sus 200 pacientes en la clínica oncológica qué evento traumático habían ocurrido en su vida antes de la aparición del cáncer. Y para su asombro, todas las personas evocaban un mismo evento traumático antes de la aparición del cáncer, ¿verdad? Y así encontró que había un evento específico para las personas de cáncer de hígado, para las personas con cáncer de riñón, para la de ovario, había un evento traumático diferente al del riñón y diferente al del pulmón. Y así encontró esta gran correlación entre la mente, ¿verdad? Y el evento psíquico con el órgano, ¿verdad? Y ahí surge la nueva medicina. La nueva medicina germánica. Sí. ¿Y qué es lo que plantea la medicina germánica? ¿Cómo es que el impacto influye en el cerebro o en los tejidos del cuerpo o en los órganos? ¿Cómo es que un impacto puede producir un tumor o un cáncer? ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, hablamos de la nueva medicina como, no como una medicina, el doctor Hammer le puso nueva medicina germánica para diferenciarla de todas las medicinas, de la medicina oriental, de la medicina tradicional, de la convencional. Porque por primera vez tenemos en la medicina una nueva medicina germánica que explica el proceso salud-enfermedad con leyes, ¿verdad? En historia es una revolución en la medicina porque se basa en leyes biológicas que se pueden comprobar, ¿verdad? Y nos fundamentamos en la física, en la matemática, en la embriología. Entonces, en base a la embriología y a la evolución de las especies, se pueden explicar biológicamente, hablamos de leyes biológicas, se puede explicar biológicamente cuando un tejido crece o cuando un tejido se reduce, ¿verdad? Cuando hablamos de crecimiento celular, en la medicina convencional le llamamos tumor. Entonces, si el organismo necesita un crecimiento celular para solucionar su conflicto biológico, entonces va a proliferar esas células. ¿Y qué podrían ser los conflictos biológicos? Es decir, ¿qué tipo de conflictos son los conflictos biológicos que pueden generar estos procesos de crecimiento celular? Bueno, son necesidades biológicas, valga la redundancia, insatisfechas, como un conflicto de alimentación, de respiración, de procreación, de contacto, de separación, de estructura, de soporte. Afectivo, emocional. Sí, pero una necesidad, hablamos de términos biológicos, ¿sí? no emocional ni afectivo. No psíquicos, no. Es la psique, la mente y el órgano que actúan a la misma vez. Ante un evento que yo no tengo una respuesta biológica, si me quitan el alimento, por ende, la boca, que está relacionada con atrapar ese alimento, va a proliferar un tumor en la boca porque me quitaron el alimento. Okay. Y cuando yo consiga ese alimento, el tumor se va a degradar. O sea, ya no es necesario para solucionar el conflicto biológico. Ya, y por ejemplo, en el caso de procesos mentales, por ejemplo, en el caso de personas que tienen conflictos más existenciales o más de depresión o de autoculparse en conflictos mentales, ¿esto también puede generar la permanencia de estos conflictos o es solamente en el caso de impactos de sucesos traumáticos fuertes que puede generarse esto? Bueno, en caso de alteraciones mentales, sí, en realidad son conflictos biológicos, pero la naturaleza tiene programas de protección, porque si has notado, las personas que tienen problemas de la mente no tienen ningún cáncer ni se enferman de nada, solo de la mente. Entonces, el doctor Hammer ha descubierto que hay dos eventos continuos que hacen que el cerebro esté ocupado por dos programas a la misma vez, y entonces la parte orgánica se interrumpe, pero la parte psíquica se mantiene, ya con alteración del comportamiento. Digamos que el doctor Hammer, bueno, fue muy perseguido, ¿no? por distintas razones
Pero él tiene más de 40.000 casos, ¿no? Aproximadamente que ha visto. ¿Podemos explicar, para tratar de ir ordenando, están las 5 leyes biológicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son cada una de estas leyes y qué nos va transmitiendo? Bien. La primera ley es donde se produce, ¿no?, el conflicto biológico. Sí, la primera ley en 1982, ante todo este conocimiento, lo ordena el doctor Hammer, y como su investigación se dirige directamente al cáncer, entonces le llama la primera ley férrea del cáncer. Pero a través que ¿Cómo la llama? La ley férrea del cáncer. Férrea porque como él sufrió un cáncer y su investigación con todos los pacientes era respecto al cáncer, siempre había un evento traumático, una seña en el cerebro y un órgano implicado al evento específico. Entonces por eso le llama ley férrea del cáncer. Pero después las extendió a todas las enfermedades. Entonces le llamó la primera ley biológica, ley férrea del cáncer, y enfermedades oncoequivalentes, ¿verdad? Porque siempre se cumple, hay unos criterios que se tienen que cumplir para que sea una ley y no sea un conflicto psicológico, sino que sea realmente un conflicto biológico. Okay. Porque los conflictos psicológicos estamos preparados a diario, pero para una necesidad inesperada, entonces no tenemos la respuesta en el intelecto y lo tenemos en la evolución de las especies en nuestro cerebro para dar esa respuesta a esa demanda biológica. Entonces él le llamó ley férrea del cáncer y enfermedades oncoequivalentes. La segunda ley... Perdón, ¿sí? una consulta. Eso, al momento de producirse esa primera ley, ese impacto inmediatamente a través de estudios se puede observar en el cerebro, ¿no? A través de una tomografía axial computada, sin contraste, se puede dar seguimiento en el lugar específico, al evento específico y el órgano específico. No hay una mezcla que puede ser esto o lo otro. Esto es, en base a los 40.000 casos, ha construido mapas cerebrales a cada uno de los eventos y los procesos que cursan las enfermedades. O sea, dependiendo en el punto donde está en el cerebro, está relacionado con algún impacto específico y con un órgano específico. Así es, sí, es exacto. La nueva medicina es exacta. Pero esto significa que cualquier tipo de trauma impacta en distinto punto del cerebro en cada persona, me imagino. O es que cierto tipo de trauma genera, o cierto tipo de psique genera impacto en el tejido biológico. ¿Cómo se separa el trauma o el impacto en el cerebro? ¿O es aleatorio? No es aleatorio. Hay, como nos basamos en necesidades biológicas, por ejemplo, sí, un conflicto de no digiero impactaría directamente al órgano del estómago con crecimiento tumoral y el tallo cerebral. Entonces el foco de Hammer estuviera en el tallo, no va a estar en la médula ni en la corteza cerebral. Hay un lugar específico en la evolución porque las primeras necesidades biológicas eran de alimentación, reproducción y respiración. Entonces, alimentación va a estar le llaman algunos cerebros reptilianos. O sea, si tú tienes problemas de alimentación, ¿es probable que se te produzcas un tumor en esa zona? No, si tienes problemas, no. Si tienes un evento inesperado, un shock, sí. ¿Cómo qué tipo de shock, por ejemplo? Pierdes el trabajo o llegas a tu trabajo y te encuentras que te corren. No esperaba eso, ¿no? Cualquier cosa inesperada. Es una cosa inesperada. ¿Pero sí. qué tiene que ver con la alimentación? Que se te corta el flujo de dinero para alimentar a la prole, okay, para pagar las cuentas, y entonces ahí va a ocupar un lugar, el relé, determinado en el tallo, y va a afectar directamente al parénquima hepático, creciendo un tumor. ¿Y cómo se soluciona esto? Con un nuevo trabajo. Si consigues el nuevo trabajo, se soluciona biológicamente. Ya llega el sentimiento de tranquilidad y el tumor hepático, el adenocarcinoma hepático, deja de crecer y se va a infestar para que se degrade ese tejido que estaba de más. Si ese tumor ya está muy avanzado, no es cosa de conseguir un trabajo, ¿no? Si está muy avanzado, sí, pues siempre tiene que solucionarlo, porque si no va a crecer y entonces el hígado va a crecer inmensamente, que va a complicar y... Es decir, la teoría de Hammer es que mientras permanece el problema, el tejido se sigue expandiendo, el tumor en el tejido, sigue consumiendo tejido. Mientras sea así de conflictos arcaicos de las especies, que son alimentación, reproducción y respiración. ¿Reproducción tiene que ver con la pérdida de los hijos? ¿Qué más? No, eso sería otro contenido, porque es otro lugar. Y es otro programa diferente, esa es la médula. Esa es la médula. La reproducción sería ahí la próstata, antiguo. Ok. Un conflicto de que no tengas
la F1, la F2, las generaciones. Si no tienes, entonces la próstata crece para darte esa oportunidad. Okay. Siempre hay una razón. Hay una razón. O sea, lo que planteé que la naturaleza tiene no es una cosa casual. ¿El cáncer de próstata qué razones tendría, por ejemplo? ¿Qué tipo de conflictos no resueltos? A veces uno en edad mayor, porque esto ya para después de los 50 años, uno comienza a ir la rivalidad con la hembra, entonces uno entra con rivalidad y la próstata para eso crece, para acentuar esa calidad de mando del hombre. Y como es, biológicamente lo está viviendo eso. ¿Verdad? Y en el caso de, por ejemplo, cáncer de mama de las mujeres. Sí, es que hay dos tipos de cáncer, porque hay un cáncer de mama y cáncer intraductal. Si es cáncer de mama, es un conflicto arcaico de preocupación en el nido. Entonces va a crecer la glándula para producir más leche, porque la cría está en peligro. La muerte de un hijo, en ese caso, para una madre podría provocar. No, la muerte de un hijo implica los ovarios directamente, porque es para reponer esa pérdida. Entonces en solución, daría un quiste de ovario ante una pérdida de un hijo. Pero si estuvo preocupada anteriormente de que se muriera, entonces también puede sufrir un cáncer de mama. Y después dicen que es metástasis, que la célula se volvió loca de un lugar a otro, algo imposible que nadie lo ha demostrado, eso, que viaje a través de la sangre una célula cancerosa. Bueno, y hay otro tema que lo este el doctor Hammer, ¿no? Que en el fondo quizás tuvo muchos problemas con la comunidad médica, de que se plantea de que no existe el metástasis, ¿no? Sí, estuvo encarcelado 2 veces por proponer estas ideas revolucionarias. ¿Por qué no existe la metástasis? Después seguimos con la segunda ley, pero en el sentido, porque también se plantea, por ejemplo, que los médicos a uno le dicen, a usted le quedan 6 meses de vida, o un tratamiento muy, muy agresivo. Eso va produciendo otros problemas, ¿no? Solo el mismo hecho de ese diagnóstico que me está comentando causa miedo a la muerte. Y ese es un shock inesperado. Y el miedo a la muerte corresponde arcaicamente, no me dejan respirar. Entonces va a haber un adenocarcinoma pulmonar por shock de diagnóstico, no porque la célula que pasó del estómago al pulmón, o del hueso al pulmón, o de la mama al pulmón, sino ante ese shock de que le dijeron de que le quedan tantos días, pues cualquiera se paraliza y le va a impedir respirar. Entonces el pulmón va a crecer para que tome aire, y eso le llaman un adenocarcinoma pulmonar. Si la persona se le quita el miedo, soluciona el miedo, lo que va a dar es una tuberculosis en solución. Los microorganismos van a degradar el tumor, y ahora vamos a pensar también que está enfermo por tuberculosis. Bueno, instintivamente yo creo que todos siempre buscamos el origen de nuestras enfermedades en algún suceso traumático, o en algún estado mental repetitivo negativo, en un conflicto no resuelto, y tratamos de encontrar el sentido. Ahora, cuando uno va al hospital o a la clínica y se enfrenta a la medicina tradicional, sobre todo en el tema oncológico, enfermedades graves, cáncer, etcétera, los doctores siempre te dicen que esto no tiene nada que ver, o sea, que no hay relación, que son las células cancerígenas están en nuestro cuerpo, se activan o no se activan dependiendo de genética, de condiciones externas, etcétera, hábitos, etcétera. Entonces es realmente muy revolucionario el planteamiento del doctor Hammer. Sí. Bueno, que esto no lo enseñan en la universidad, te enseñan otras cosas, dogmatismo, aprenderte un libro de memoria, pero no analizar nada. Yo soy egresado de la universidad y eso me enseñaron. Esto lo encontré porque yo busqué por otros lados. ¿Y cuál fue su experiencia personal? ¿Cómo es que llegó a como doctor y como médico, siendo formado en la medicina tradicional, cómo llegó al doctor Hammer y qué experiencia ha tenido con pacientes o en usted mismo, con su propio algún proceso personal? Bueno, realmente me enfermé, muy grave, no me podía mover, ¿verdad? Tuve como una parálisis. Y mis colegas médicos llegaron, uno decía que era un virus, el otro decía que era una bacteria, pero habían diferentes criterios, diferentes tratamientos. Me puse todos los tratamientos que me dijeron mis colegas y no mejoraba. ¿Y cuál era el diagnóstico? El diagnóstico era una parálisis motora. Estaba paralizado, le llaman esclerosis, miastemia, tienen miles de nombres, ¿no? Pero es una misma entidad bajo la nueva medicina. Tiene miastemia gravis y bien. Entonces, en la búsqueda, como yo había recibido también un curso de hidrología marina,
me fui al consultorio de agua de mar, donde mi colega, y fui a traer agua de mar para tomar y recuperar yo la salud. Yo pensaba que ahí también estaba parte de la cura. Y me encontré un librito ahí que decía La Nueva Medicina Germánica. ¿Verdad? Comencé a tomar agua de mar, recuperé mi movimiento, pero no estaba completamente curado. Y cuando comencé a leer en el año 2009 sobre la nueva medicina, devoré todo lo que me llegaba y me pude identificar con mi situación, que estaba atrapado. O sea, mi conflicto biológico era que estaba atrapado. O sea, el lugar donde estaba no quería estar ahí, ¿verdad? Y me di cuenta de ello y comencé a degradar, porque no tenía solución el conflicto, porque a veces hay conflictos que tienen solución y otros no. Hay conflictos biológicos que no tienen solución. No tienen solución. Entonces lo que uno busca la estrategia de cómo degradar la intensidad de ese conflicto. Entonces en mi caso yo degradé la intensidad y me permitió moverme. Es más, hoy paso 8 horas dando clases y no me duele ningún músculo, ninguna articulación. Pero ¿cómo es el proceso de degradar ese conflicto? O sea, ¿cuál era el conflicto y cómo lo reduces? ¿Cómo identificas tu conflicto biológico? En lo que propone el doctor Hammer, como son necesidades biológicas, entonces hago conciencia cuál es el sentimiento, el shock, y el sentimiento que mantengo sobre ese shock de sentirme atrapado, que no me permite moverme. Entonces cada vez que yo llegaba a mi hogar, era un shock, porque no me gustaba llegar a mi hogar, era un sentimiento como de sentirme ahí, que no quería estar ahí. O sea que sí es psicológico, sí es un estado mental esto de sentirte atrapado. Sí, es psíquicamente, claro, sí. Es un programa de alerta que me dice, oye, cuidado, vas al peligro, vas al mismo lugar donde estabas atrapado. Entonces cambio el sentimiento y voy a un lugar donde no me siento atrapado y disfruto con toda la familia. Bueno, recordemos, va a ser un alto, recordemos que estamos con el doctor Roberto Guerrero, estamos hablando de la nueva medicina germánica, una medicina que fue, digamos, partió a través del doctor Hammer, una medicina, yo diría, revolucionaria, que le causó muchos problemas. Doctor, volviendo a lo que Aleca estaba preguntando, por ejemplo, no sé, el tema, bueno, dos cosas. Cambia absolutamente la relación ahí entre doctor y paciente al tener que el paciente preocuparse mucho más, ¿no es cierto?, de volver al equilibrio y de investigar y trabajar ese impacto. Y nos podría dar un caso ejemplo, por ejemplo, el del cáncer de mama en una mujer. ¿Cómo se produce y después cómo se va llegando a la solución también? Bien, en el cáncer de mama, especialmente el de glandular, ¿verdad? Es una preocupación que la señora con respecto al hijo, o puede ser también con la pareja. Hasta eso es exacto, doctor Hammer. Si el lado izquierdo, si la mujer es diestra, ¿verdad?, al aplaudir, ella es derecha, entonces su parte izquierda está asociada a la relación madre-hijo y su parte derecha a pareja. Si el cáncer de mama es a la izquierda, yo sé inmediatamente que la preocupación es por el hijo o por la mamá de ella. Asumamos que en este caso, pues, es por la preocupación por el hijo. Entonces, la glándula va a crecer mientras esta madre esté preocupada por su hijo. Si tiene un accidente y está en el hospital, la mamá va a estar preocupada mientras esté en el hospital. Entonces, en este momento, inicia desde que ella tiene la noticia del accidente, porque es un shock inesperado. Comienza un crecimiento glandular, con el propósito de producir más leche. Entonces, mientras el niño... Como para ayudar al hijo, digamos. Exactamente, porque está preocupada, tiene que darle alimento, ¿no? Esa es la biología de cualquier hembra. Hay una preocupación en el nido, especialmente por el hijo, comienza a producir leche. Mientras está el niño en el hospital, sigue produciendo leche porque está preocupada. El día que le dan de alta, este niño regresa a su casa, y biológicamente se acaba la preocupación. Ahí no tuvo que solucionar nada, sino que biológicamente la preocupación se acaba porque regrese el niño a la casa. Y entonces en ese momento se termina de crecer el tumor de mama, el adenocarcinoma mamario. Ya. Pero en un caso... En caso que no se sane el hijo, por ejemplo. No, o caso, claro, o de sufrimiento permanente, porque hay muchas mujeres
en sus relaciones de pareja que han sufrido años, 10 años, 20 años, y que ahí están produciendo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿Cómo se trabaja eso? Y me imagino que también hay una solución que va acompañada de alimentación, y ¿qué papel cumple el doctor también? Bueno, en el caso de pareja, pues tiene que analizar que está creciendo debido a esa preocupación por la pareja. Tiene que primero asumirlo. Sí, exacto. Tiene que darse cuenta, porque si no se da cuenta, entonces entrega toda su salud en manos del médico, que tiene buenas intenciones. Pues no, nadie tiene malas intenciones, ¿verdad? Pero él hasta ahí conoce, la medicina convencional hasta ahí conoce. Con la medicina, nueva medicina germánica, nosotros conocemos a fondo todo el conflicto biológico y el sentimiento que está manejando. Entonces nosotros, cuando le ayudamos a que ella descubra, ella en el fondo lo sabe, que tiene una gran preocupación por la pareja, pero no sabe que directamente está asociado directamente a su cáncer. Entonces cuando ella se da cuenta, descansa, porque encuentra el sentido a ese crecimiento tumoral. Y además lo hace reversible. Bueno, ella buscará cómo se mueve, porque yo no puedo ni decirle que cambie el marido y se busca otro. Yo solo le explico qué es lo que está causando y qué es lo que puede hacer. Una vez que degrade el conflicto, qué puede hacer para no estar preocupándose por su marido, o si no puede, pues que lo cambie. Pero ¿cuánto sería la solución? Pero ¿cuánto puede durar ese proceso de sanación? Porque me imagino que no todos sanan, ¿no? ¿Cómo no? Pero no todos sanan si no soluciona el conflicto. Entonces va a crecer la gran mama y eso va a ser inmenso, ¿no? En el caso de sus pacientes en Nicaragua, ¿ha visto que las personas enfrentan los conflictos y a través de qué métodos? ¿Psicoterapia? ¿A través de qué métodos uno puede, en el fondo, reducir esa producción? Bueno, eso está en dependencia de lo que quiera el paciente. Okay. Porque si no, uno asume responsabilidades ajenas. Entonces, si la persona busca un entendimiento sobre el proceso biológico, o esa búsqueda que andamos todos en esta nueva era del despertar, es material fértil para la nueva medicina, ¿verdad? Y bien, si el crecimiento es muy grande, pues se manda a una cirugía. Claro. Si la infección, después que soluciona el conflicto, es muy intensa, se manda fitoterapia, una mielita de aquí, que la que están, claro, ¿verdad? Pactomiel, claro. Pactomiel, mandamos pactomiel para que degrade o que se unte en la mama para que reabsorba la infección. Entonces, hay muchas medidas médicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Dietética, en la solución, sí, tiene que comer de todo. No es un tipo de dieta específico, ¿verdad? Tiene mucha proteína que necesita el cuerpo, porque cuando uno tiene un conflicto activo, no come ni duerme. Claro. Pensando en la situación, cómo le busco la salida. Claro. Y una vez que uno soluciona, entonces se cambia el sistema nervioso. Esa es la segunda fase, que más adelante la vamos a abordar. Sí, el sistema nervioso vagotónico, entonces la persona comienza a sentirse cansada, con hambre. En este momento sí el alimento es su medicamento. Sí. El alimento es importante, no reducirlo. Claro. Entonces vamos a la segunda ley. La segunda ley, que todo programa biológico especial se desarrolla en 2 fases, ¿no? Exactamente. En la actualidad teníamos con la medicina interna 1000 enfermedades, que unas son frías, otras calientes, ¿verdad? Una osteoporosis y una recalcificación. El doctor Hammer propone que estas 1000 enfermedades son 500 que pasan, una por la fase fría o fase activa, y la otra, siempre que se soluciona el conflicto, por la fase caliente. Entonces, le llamamos ley de las 2 fases de todos los programas especiales de la naturaleza. O sea, hay una fase fría ante el shock, no duermes, no comes, y entras en estrés para descubrir el evento, ¿no? Y busques la solución. Si solucionas el conflicto, pasas a la segunda fase, la fase caliente, que es la fase de curación. En este momento es cuando viene la inflamación, los dolores, la infección y la fiebre, a veces vómitos y convulsiones. Y es cuando nos sentimos enfermos y vamos donde el médico. Entonces, a veces el médico, con su buena intención, nos da un anti y no nos deja curar biológicamente y nos mantiene crónico. Porque nos hace ¿Qué significa nos da un anti? Un antibiótico, un antirreumático, que interrumpe la fase biológica de la naturaleza. Entonces después, cuando te quitan el antibiótico o el antirreumático, el cuerpo viene con doble fuerza para a ver si logra salir y recuperarse. ¿La tercera ley biológica?
La tercera ley biológica es, como la nueva medicina, como al inicio dije que se basa en ciencia, especialmente nos basamos en la embriología, en la ontogénesis y la filogénesis. Entonces hay 3 capas o 3 hojas embrionarias, ¿verdad?, que van a originar al individuo, valga la redundancia: endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo origina sistema digestivo. Cuando hay un conflicto activo de alimento, este va a crecer, y cuando se soluciona el conflicto se degrada el tumor. El mesodermo se comporta con ulceración. El mesodermo origina hueso y sistema musculoesquelético. Entonces este se ulcera en fase activa, una osteoporosis, y cuando solucionas el conflicto viene una recalcificación con leucemia. Y el ectodermo se comporta igual que el mesodermo, se ulcera, son conflictos de contacto, de separación de la piel. Entonces cuando te separan de alguien, la piel se te ulcera, y cuando soluciona se te llena de líquido. O sea, esa ley explica la correlación que hay entre la psique, el cerebro y el órgano, ¿no? Sí, todo esto va siempre integrado, cerebro, psique y órgano, dando una respuesta lo mejor de supervivencia. Esto para que la especie evolucione. O sea, esto es un cambio de paradigma total, en el sentido de que la enfermedad es un conflicto biológico que uno, para solucionar aspectos. Sí, no, esto viene a revolucionar toda la filosofía, es el punto, diría, el punto de inflexión de todas las ciencias médicas. La comprensión de la nueva medicina te permite moverte y que el paciente también se mueva en base a la cura, ¿no? A la cura y a la sanación. Si entiendes por qué estás enfermo, es la sanación. O sea, comprender que estamos en un proceso de sanación. De sanación. Continuo. Pero esto no implica que te cure, porque también se puede morir uno, porque si la vivencia es intensa, no hay capacidad del organismo, entonces uno pasa a segundo plano. Y pueden haber impactos que pueden venir desde chico, de joven, que después se gatillan. Desde útero. Desde que se fecunda y se forman las 3 capas, uno agarra la información de la madre y el entorno. Y por eso hay enfermedades de que cuando nacen los niños hay parálisis. ¿Pero esto puede mantenerse dormido durante un tiempo y después gatillarse en la vida adulta? No, para nada, porque esto es un evento que es traumático, y a partir de ahí se desarrolla el programa. No está ni en los ancestros, ni en... Entonces lo que es enfermedades hereditarias y todas esas... Es que la medicina convencional está basada en hipótesis. Por primera vez tenemos una medicina de ciencia, en hecho. Con leyes. Con leyes. La 4ª ley biológica explica el rol benéfico de los microbios al correlacionarse con las 3 capas embrionarias que usted explicaba. Exactamente. Los microbios actúan en fase de solución, solo en fase de solución, y el cerebro es el que da la orden. ¿Qué significa en palabras simples eso? Que actúa en fase de solución. ¿El rol benéfico de los microbios? Pues los microbios nos han acompañado en la evolución de todas las especies de plantas y animales. Y en nuestro cuerpo tenemos más microorganismos que células de nuestro cuerpo, y ellos van a actuar cuando el cerebro lo permita y son necesarios. Es como actúan en la tierra, ¿no? Fijan el nitrógeno. Sin la bacteria es imposible mantener la ecología en esta biosfera. Entonces son microorganismos que están colaborando con nosotros, no nos están matando. Si en determinado momento aparece un crecimiento intensivo, se puede regular con antibióticos o terapias naturales. Tampoco pues vamos a dejar echar a perder todo, ¿no? Si no, se puede regular para que la persona salga avante. Pero están cumpliendo procesos, digamos. Sí, en el caso de un tumor de mama, el Mycobacterium tuberculoso, que es más antiguo, acompaña al endodermo, degrada el tumor de mama, y por eso, y también en el tumor de pulmón, degrada el tumor de pulmón y después la tuberculosis, en solución de miedo a la muerte. Lo importante, los microorganismos, se están operando ahí. Están degradando el tumor que ya no está funcionando. Y en el caso de una úlcera, rellenan la úlcera, la bacteria más evolucionada. Porque el ectodermo, la piel, es el último tejido intelectual, el tejido más evolucionado que sirve para los conflictos de separación y contacto sociales. Somos seres sociales, entonces aparece una nueva capa de contacto. Y, doctor, disculpa, ese concepto que hay en lo que es la entropía, que se plantea de que en una enfermedad, una célula se sale del cuerpo, y esa es la que va generando después la enfermedad del cáncer,
¿Eso no es real bajo el punto de vista suyo? Es que la naturaleza tiene tanto sentido y tanto orden, que eso no es permitido en la naturaleza, que una célula se transforme y se vuelva loca. Sí. O sea, de un tejido se vuelva loca para formar otro tejido. Eso es como que Es de ilógico, repente no tiene lógica. Hasta un niño creo que lo entiende. ¿Pero por qué se plantea en forma tan clara entonces? Porque así son dogmas, y cuando te repiten una mentira muchas veces se transforma en verdad. Sí. Y la quinta ley biológica habla de la quinta esencia. Esa es la quinta esencia. Es la sanación, en el fondo, ¿no? En esencia, como dice el doctor Hammer, propone que todo esto es un programa especial de la naturaleza con pleno sentido. O sea, hay un propósito de supervivencia de todas las especies, no de lucha. Se acabó la teoría darwiniana de lucha y de competencia entre tú y yo. Y de dominación. Aquí, y de dominación. Esto es colaboración entre todas las especies para crear lo más alto y evolucionado en este mundo que somos nosotros, el Homo sapiens. Por eso la quinta esencia. Mira, qué bonito, qué holístico. Sí, hablando justamente de holístico, ¿cuál es la relación que también lo plantea Chopra del desarrollo de la conciencia con este concepto de ir sanándose y encontrar el sentido a la enfermedad? Bueno, Chopra tiene su filosofía, ¿verdad? Pero es filosofía de psicología y de Pero él terapia. dice que el cuerpo se va moldeando a partir de la conciencia, ya que Sí. esta tiene un potencial enorme para producir cambio en el organismo, Claro. como curar enfermedades, retardar el Pero envejecimiento. Chopra se tiró a una línea como psicológica, mientras que el doctor Hammer es biológica y es exacto. Aquí no que vamos a manejar energía y decir, estoy bien, estoy sano. No, aquí se trata de poner los pies en la tierra, qué es lo que pasó en tu vida y qué es lo que está pasando y cómo lo sigues viviendo. Pero para eso tiene que desarrollar la conciencia igual. La conciencia, claro, de saber de lo que está pasando. Ampliar la Claro. conciencia, claro. Y después que diga y que haga lo que quiera. Ya, pero primero hay que aterrizar sobre el evento en tiempo y espacio. Porque hay una fecha específica donde uno desarrolla en su vida, no en vida pasada ni genéticamente. Los comportamientos se heredan, lo educan de determinada manera, y entonces esto predispone a que hagas un tipo específico de conflicto en toda la familia por el comportamiento, pero no por la herencia. ¿Y qué deberíamos hacer a propósito de la pregunta que le estamos haciendo a las amigos auditores para que después estén en Facebook y contesten? ¿Qué deberíamos poner más atención cuando se nos van produciendo estos eventos, estos impactos? Sí, estar alerta, que fue el disparador sobre eso que no te deja dormir, que no comes, que te pone inquieto, para buscarle solución lo más antes posible, para que cuando se enferme, cuando lo solucione, se va a enfermar, pero con atenuado, ¿no? Si la masa del conflicto es grande, la curación es grande, o sea, la enfermedad. Y cualquier auditor o auditora que hoy día podría estar con problemas de salud, ¿puede iniciar un proceso de recuperación a través de lo que usted plantea? Claro, desde el mismo hecho de saber, de tener conciencia, eso está ganado el 50%, porque eso llega adentro, llega a las vísceras. Cuando uno se da cuenta, esto es visceral. Estamos conversando en positivo con el doctor Roberto Guerrero, especialista en medicina germánica. Doctor, en Chile no es popular ni conocida la medicina germánica, entonces, ¿en qué web o qué libros podría usted recomendar para las personas que están en proceso de enfermedad y oncológico o de otros tipos de enfermedades graves y necesitan reconocer los procesos biológicos que están viviendo para que los puedan leer, estudiar y ampliar su conciencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, tenemos una página donde tenemos las 5 leyes biológicas. Sí. www.selloverde.cl. ¿Sello verde? Sí, .cl, ahí están las 5 leyes biológicas que las pueden leer Ya. en cualquier buscador de internet. Nueva Medicina Germánica. Ya. En los grupos de Facebook encuentran tomo 1, tomo 2 Okay. de la Nueva Medicina, está toda la información. El caso, por ejemplo, del SIDA, ¿qué pasa con el SIDA? ¿Por qué se produce el SIDA? Bueno, primeramente los detectores, el SIDA, ¿no? Nos metieron en la cabeza que existe un virus del SIDA, y lo mismo que lo descubrieron, después se denegaron. O sea, el SIDA no es un virus que no existe, es algo, no sé, primero te dicen una cosa y después te dicen otra, ¿no?
Pero realmente el SIDA son varios conflictos que la persona, conflictos biológicos, que experimenta uno detrás de otro y da ese cuadro de síndrome de inmunodeficiencia, porque es un síndrome. SIDA es un síndrome, ¿verdad? Y puede ser portador sintomático y asintomático. Pero realmente el SIDA es una prueba inespecífica, porque si tú tienes una infección renal o pulmonar, sale también positivo a la ELISA. Es una prueba de una inmunoglobulina. De una inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, que no hay ni inmunodeficiencia porque el sistema inmune también no existe, no hay ningún sistema inmunológico, porque hablamos con la quinta esencia que todo esto es un programa especial. Entonces tu cuerpo no va a luchar contra tu cuerpo, es ilógico también esa... Esto también lo cuestiona el doctor Hammer, no existe el sistema inmunológico. No lo cuestionamos, sino que con las leyes biológicas desaparece el sistema inmunológico. No hay sentido del sistema inmunológico, porque todos colaboramos. Pero el sistema que se sana a sí mismo se supone que es el sistema inmunológico. No, si solucionas el conflicto, pues sería tu sistema inmunológico. Sí. Es una manera distinta de llamarle. ¿Cómo también tú hablaste de los patrones de comportamiento? ¿Cómo uno puede ir saliéndose de los patrones de comportamiento? Por ejemplo, hay patrones de comportamiento familiares también que van generando estos síntomas, estos problemas. Pues es muy difícil porque con estos patrones familiares surgen enfermedades familiares. Claro. Y después enfermedades del barrio, del local, del país. Entonces son patrones que son buenos hasta cierto punto, porque mantienen una cultura, mantienen tu costumbre. Entonces es ver cómo esas costumbres y esos comportamientos me están enfermando, para cambiar nada más el que me está enfermando. Y después sigo los mismos patrones que son buenísimos. Yeah. Bueno, nosotros por ahí leí en la prensa que aparentemente en 5 años más hay una proyección de que en Chile la primera causa de muerte va a ser el cáncer. ¿Cuáles serían los patrones porque el cáncer se aplica a distintos órganos y sistemas? Entonces, ¿cuál sería el patrón de comportamiento que podría estar vinculado a esto? Bueno, dependiendo del tipo de cáncer. Si es un cáncer de estómago, pues será convocado indigesto, no digiero esta situación. Si es cáncer de riñón, conflicto de líquido o de liquidez, de dinero, y entonces cada cáncer va a ver cómo se está moviendo la sociedad en torno a esas situaciones biológicas, y así va a predominar un tipo de cáncer u otro. ¿Y cómo hizo esta relación el doctor Hammer entre el conflicto biológico y el conflicto psíquico o relacional, digamos? Igual como inició su investigación. Con puro estudio. Pues primero puro caso de estudio. Consultando a personas. Sí, consultando a personas, 40.000 casos, para poder construir todo este sistema de mapas cerebrales y mapas de conflicto. Psique, cerebro y órgano. Y el lugar específico que controla el cerebro para cada evento. Perfecto, sí, qué interesante. Y esto lo podemos consultar en las páginas web, en las páginas de Facebook que nos dijiste, ¿no? Sí, y en www.selloverde.cl, y también pueden escribirnos a doctor@selloverde.cl, y al teléfono, lo repito de nuevo, 7696-5394. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, los tratamientos de la salud tradicional, en caso del cáncer, en este caso, por ejemplo, la quimioterapia, todo, ¿cómo eso afecta en el impacto después biológico? Y también el tema cuando uno le dicen 6 meses, ¿cuál es el daño que hacen en ese sentido el sistema? Bueno, realmente nosotros no estamos de acuerdo ni desacuerdo con ningún sistema, ¿verdad? Lo que sí, respetamos las decisiones de las personas, y en mi caso personal, pues no recomendaría yo una terapia tan drástica, ¿verdad? Porque esto interrumpe todo crecimiento, es un veneno, ¿no? Pero si la persona está segura que ese veneno la va a salir adelante, pues que se lo ponga, porque pues eso evita que después, si se muere, porque les dije que no se pusiera quimio, y si se muere porque se puso quimio, entonces... Es un conflicto ético... Es un conflicto ético profesional. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en recomendar o no recomendar. Eso es a nivel individual. Si la persona hace conciencia con el paciente y el médico,
decidirán cuál es el mejor camino o tratamiento a seguir. Sí, se le devuelve la autoridad al paciente para que decida, y el conocimiento, porque aquí la persona que busca la orientación bajo la nueva medicina tiene que estudiar las 5 leyes mínimo para una nueva consulta. Yo consulto, doy consulta, atiendo consultas, pero la primera la oriento sobre el conflicto específico, y después va a estudiar las 5 leyes y regrese con algo de información en su mente, porque yo no puedo dar un seminario introductorio a todo el que llega a consultarme. Entonces es por eso que se le devuelve la autoridad al paciente, que estudie, que investigue y que él corrobore todo lo que está viviendo, para que sea el que va a decidir. Sí. Claro, la medicina germánica sería como un aporte, o sea, una información complementaria que puede ser trascendental para el proceso de sanación, en el fondo, en la medida en que nosotros nos involucremos seriamente en esta investigación, en este estudio, y después tomemos el poder de decisión en nosotros, ¿no es cierto?, y de nuestro tratamiento. ¿Cuál es la importancia también de cómo hacemos funcionar nuestro cerebro? Porque el cerebro no distingue entre lo real y la imaginación. Y cuando a uno le dicen algo, ya se puede imaginar y eso puede impactar. ¿Cómo uno debería trabajar eso? ¿Qué pasa ahí con las enfermedades? Bien. Cuando hay un shock, un evento traumático, uno se monta sobre la primera fase activa, lo soluciona, y bien. Pero el inconsciente graba todo lo que está en el entorno. Sí. Lo que está, las imágenes se quedan grabadas. Las imágenes se quedan grabadas. Entonces, cuando tú solucionas un conflicto y estás bien, de repente si aparece una imagen que estuvo en el escenario, y como no sos consciente, esa misma imagen te hace caer en el mismo conflicto sin tener el shock. Entonces le llamamos, estamos hablando de un conflicto interno, ¿no es cierto? Un pensamiento, una mala sensación interna. No, porque eso está grabado en el inconsciente. Es un estímulo externo que dispara la psique con el cerebro y te vuelve a meter en el mismo trauma, pero sin tener el trauma. Claro. La misma enfermedad, por eso son enfermedades tú hablas crónicas. Biológicamente, celularmente estás aumentando el conflicto, digamos, el daño. Hay una recidiva de conflicto, y entonces como uno hace conciencia, cuando uno lo logra ver, se degrada ese raíl o esa conexión inconsciente y la persona mejora. Claro. Doctor, nos queda un minuto, si quiere regálele a nuestros auditores y auditores un mensaje positivo, porque este programa se llama Conversando Positivo. Bueno, Conversando Positivo, pues estamos en una era de despertar, ¿verdad? Y qué más con esta nueva medicina germánica que nos invita a reflexionar sobre los eventos que estamos viviendo, sobre esas necesidades inesperadas, interpretarlas y solucionarlas, porque este es un cambio de mente y de filosofía. Es una manera nueva de pensar y de ver las cosas que nos va a ayudar a que todos seamos hermanos y nos unamos en este proceso de vida, ¿no? Entonces yo invito a todos a estar conscientes de todos los eventos, y gracias a ustedes por compartir y estar aquí en este espacio con ustedes, Edgardo y Aleca, sí. En este grandioso espacio de Pensando en Positivo. Muchas gracias, doctor. Bueno, y les recuerdo a todos los auditores y auditores que se incorporen a Facebook, ahí hagan sus comentarios sobre los impactos también que ustedes pueden haber vivido u otras personas, y anoten sus comentarios. Y muchas gracias a todos nuestros auditores. Los invitamos a que sigan investigando sobre sus procesos de enfermedad y sigan profundizando en todo lo que nos está diciendo este proceso biológico. Hasta luego, muchas gracias a todos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.